Hola, en este video vamos a explicar cómo realizar una tabla de frecuencia para variables cualitativas y para variables cuantitativas. En primer lugar, vamos a realizar una tabla de frecuencia para variables cualitativas, en el cual se hizo un estudio en una tienda en el cual se analizaron el género de 20 clientes, que fue el tamaño de la muestra. Se analizaron los servicios que ofrece esta tienda y se analizó la opinión de los clientes sobre el servicio que ofrece esta tienda. Entonces, observamos claramente de que son variables cualitativas, puesto que no pueden expresarse mediante valores numéricos. Definiremos en primer lugar nuestra variable interés. En este caso tenemos género, servicio y opinión. Vamos a realizar un ejemplo sobre la opinión. También se puede realizar sobre género y servicio o sobre cualquier otro tipo de característica que nosotros tengamos en nuestro estudio. Entonces, nuestras opiniones son muy bueno, regular, malo, muy mal. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que establecer nuestra frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite nuestra variable en este conjunto de datos. Entonces, para esto, si nosotros contamos uno a uno las veces que se repite cada característica, pues nos demoraríamos mucho, incluso podríamos cometer errores, sobre todo si tenemos muestras extremadamente grandes. Entonces, para eso utilizaremos el comando contar si. Seleccionamos el rango en el cual se encuentran los valores en nuestra variable de interés y el criterio. El criterio es el valor que nosotros queremos contabilizar las veces que se repite. En este caso va a ser muy bueno. ¿Qué va a pasar? Que nosotros tenemos que fijar los valores de estas celdas, puesto que estos valores son estándar, no están fijos. Y esos mismos valores vamos a utilizar para las frecuencias absolutas de las otras características, ¿no? Entonces tenemos que fijarlos. Podemos escribir el signo de dólar antes y después de la letra de la celda, o si no, tan solo presionamos F4, ¿no? Fijamos nuestras celdas de interés y nos va a dar que tenemos 7 opiniones muy buenas. Corremos, ¿no? Automáticamente se completan las frecuencias absolutas. Para verificar que hemos aplicado la fórmula correctamente, podemos aplicar el comando suma. Sumamos todas nuestras frecuencias absolutas y nos da 20, que es el total de datos del muestreo, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no? Para la frecuencia relativa, lo que hacemos es dividir cada una de las frecuencias absolutas para el total de la muestra. Lo fijamos, ya que es un valor estándar, perdón. Control C, Control V. Para esta frecuencia acumulada, el primer valor, para la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor es el mismo de la frecuencia absoluta simple. El segundo valor va a ser igual a este primer valor de la frecuencia absoluta acumulada más el segundo valor de la frecuencia absoluta. Copiamos, pegamos, listo. Para sacar lo que son las frecuencias absolutas acumuladas, lo que podemos hacer es dividir estos valores de la frecuencia absoluta acumulada para el tamaño de la muestra. Copiamos, pegamos, tenemos que fijar el tamaño de la muestra. Esto es muy importante. Listo. Bueno, este valor de aquí era la suma de estos valores. Entonces, ya, para el porcentaje, lo que hacemos únicamente es multiplicar estos valores de la frecuencia relativa simple por 100. Entonces, control C.
control U. Listo, ahí tenemos los porcentajes. Podemos ver que el 35% de los clientes dijo que la atención era muy buena, el 25% buena, el 25% regular, 15% dijo que era mala y ninguna persona o un 0% dijo que la atención era muy mala. Los gráficos para analizar este tipo de variables se describirá en un video más adelante, donde se ven las principales gráficas para análisis de tablas de frecuencia para variables cualitativas. A continuación, vamos a explicar cómo se hacen las tablas de frecuencia para variables continuas. Entonces tenemos el análisis que se ha preguntado en un edificio, los habitantes de un edificio, a 48 habitantes en total, de cada piso, ¿cuánto impuestos paga? Entonces nuestra variable continua aquí son los impuestos, ¿no? Pueden tomar infinidad de valores. Los pisos son una variable cuantitativa, pero discreta, ya que solo toma valores naturales. Entonces para esto nosotros en primer lugar establecemos un valor mínimo. Utilizamos el comando min. Seleccionamos nuestras celdas en las cuales están nuestros valores de interés. Tenemos que el valor mínimo de todo esto es 141. Nuestro valor máximo. Seleccionamos nuestros valores de interés. Vemos que es 351.1. Para esto nosotros primero tenemos que establecer cuántos intervalos es conveniente utilizar, ya que las variables continuas se analizan en intervalos. Para esto nosotros establecemos el número de clase. Utilizamos la siguiente fórmula. Vemos que es igual a 1 más 3,3 por log. Tenemos que usar log 10 porque log solito es logaritmo neperiano, por el tamaño de la muestra, que es 48. Tenemos que un valor de 7. Verificamos que el tamaño es 48, ¿no? Entonces, si este valor de aquí nos diera un número decimal, tenemos que redondearlo al superior inmediato, ya que no podemos establecer ese intervalo y medio, ¿no? Entonces, tenemos que establecer 7 intervalos. Para crear nuestros intervalos de cada clase, entonces el primer límite inferior va a ser igual al valor mínimo. Y el límite superior va a ser igual a este valor mínimo más el salto de clase. Hemos definido nuestro salto de clase. Para esto tenemos que definir la amplitud del intervalo. Tenemos que calcular un rango. Este rango es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Tenemos que 206. Y esta amplitud va a ser este rango dividido para este número de clase. Tenemos que es 31.45. Esta es la amplitud de los intervalos. Entonces, ahora que tenemos la amplitud del intervalo, podemos saber cuál es nuestro límite superior de nuestra primera clase. Entonces va a ser igual a límite inferior más nuestra amplitud del intervalo. Para esto nosotros la vamos a fijar porque esta amplitud con valor estándar, ¿no? Es fijo. Entonces la fijamos con F4 o ubicando signo de dólar antes y después de la letra. Este valor de aquí, el límite inferior de la segunda clase, es el mismo que el límite superior a la primera clase. Entonces, así. Y este valor, el límite superior de la segunda clase, es el límite inferior de la segunda clase más esta amplitud, la cual la fijamos. Entonces, lo que hacemos es control C, control V, control C, control V, tenemos, ¿no? Vemos que hacemos el dato del límite superior a la última clase es 365, pasa un poco nuestro valor máximo, pero esto es normal, no hay ningún problema por eso. Establecemos nuestra marca de clase, la cual es igual a la media
del límite superior e inferior de cada intervalo. Entonces, para calcular una media en cada intervalo, lo que hacemos es sumar el límite superior más el límite inferior de cada clase, y eso lo dividimos para 2. Copiamos, pegamos, tenemos la marca de clase para todos nuestros intervalos. Para nuestra frecuencia absoluta, lo que hacemos es usar el comando frecuencia. Entonces nos solicitan nuestros datos, seleccionamos las celdas en las cuales se encuentran nuestros datos de interés, punto y coma, y seleccionamos las celdas que contengan nuestro límite superior. Tenemos que 3 valores están dentro del intervalo de 145.1 a 176.55. Entonces, para establecer los siguientes frecuencias absolutas, lo que hacemos es seleccionar todas nuestras columnas en las que hay nuestra frecuencia absoluta, presionamos F2 y luego el comando Control-Shift-Enter. Repito, Control-Shift-Enter. Y tenemos nuestra frecuencia absoluta para cada intervalo. Podemos comprobar utilizando el comando suma, ¿no? Seleccionamos la columna, todos los valores de nuestra columna de frecuencia absoluta, y nos da 48, que es igual al tamaño de la muestra, entonces estamos bien. Para esta frecuencia relativa simple, lo que hacemos es dividir cada valor de esta frecuencia absoluta simple para nuestro tamaño de la muestra, el cual tenemos que fijarlo ya como valor fijo. Entonces copiamos, pegamos. Para este porcentaje simple, lo que hacemos es multiplicar cada uno de estos valores a frecuencia relativa simple por 6. Entonces copiamos, pegamos. Entonces de aquí podemos ir analizando que el mayor porcentaje o la mayor cantidad de los habitantes edificios cancela impuestos entre 239 y 270 dólares. También a continuación, para establecer la frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada, ya es la acumulada, es de la misma forma que establecimos la frecuencia absoluta acumulada para el ejemplo anterior, ¿no? Nuestra primera frecuencia absoluta acumulada es igual a nuestra primera frecuencia absoluta simple, mientras que nuestra segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a nuestra primera frecuencia absoluta simple más nuestra segunda esta segunda frecuencia absoluta acumulada es igual a nuestra, vamos a repetir de nuevo, a nuestra primera frecuencia absoluta acumulada más nuestra segunda frecuencia absoluta simple. Entonces, Enter, y hacemos Control C, Control V, vemos que nuestro último dato corresponde a 48, que es el tamaño de la muestra, entonces hemos aplicado bien las fórmulas. Para nuestras frecuencias relativas acumuladas, lo que podemos aplicar es tan solo dividir nuestra frecuencia absolutas acumuladas, la dividimos para nuestro tamaño de la muestra. Este tamaño de la muestra lo fijamos porque un valor fijo, ¿no? Un valor estándar. No es que corre hacia abajo, porque eso es lo que nos hace el Excel. Entonces nos da 0,0625. Control C, Control V. Vemos que nuestro último valor es 1. Entonces estamos correctos. Para nuestro porcentaje acumulado, es muy sencillo, tan solo multiplicamos nuestra frecuencia relativa acumulada por 100. Entonces, aplicamos Control C, Control V, vemos que nuestro porcentaje mayor es el 100%, entonces verificamos de que hemos estado aplicando bien las fórmulas. Entonces está la forma de realizar una tabla de frecuencia para datos de variable continua. Para tipos de variables cuantitativas discretas, se trabaja de la misma forma que trabajé en la tabla anterior para variables cualitativas.